Desarrollo de las diferentes PNL. La primera, que la presenta el Grupo Popular, es una proposición no de ley a mejorar la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el desarrollo de una actividad laboral o profesional remunerada, ya sea esta por cuenta propia o por cuenta ajena. Tiene la palabra el señor Candón. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Bien, a través de esta proposición no de ley, el Grupo Parlamentario Popular manifiesta la necesidad de adaptarse a la realidad social que vivimos, donde el aumento en la esperanza de vida y la mejora en la condición física de quienes acceden a la pensión de jubilación para la realización de determinados trabajos ha provocado un profundo cambio en la manera de entender la tradicional incompatibilidad entre la percepción de la pensión de jubilación y la realización de una actividad laboral. Así, se establece la exposición de motivos. Progresivamente se han ido incorporando diferentes medidas dirigidas a facilitar la compatibilidad del percibo de la pensión de jubilación y el desarrollo de una actividad laboral o profesional remunerada. Primeramente, la jubilación parcial y la jubilación flexible en la Ley 35/2002 de 12 de julio de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible. Con posterioridad, en la Ley de 27/2011 de actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social estableció la compatibilidad de la pensión con el trabajo por cuenta propia siempre que los ingresos percibidos por esa actividad no superen la cuantía del salario mínimo interprofesional en cómputo anual. Por último, el Real Decreto Ley 5/2013 de 15 de marzo de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, por primera vez se regula en nuestro sistema la compatibilidad de un sistema de pensión de jubilación y el trabajo por cuenta propia ajena sin fijar un límite de ingresos, que permite, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos, evidentemente, compatibilizar la actividad por cuenta propia o ajena con el percibo del 50% de la pensión de jubilación. El objetivo de esta norma es favorecer el alargamiento de la vida activa y aprovechar en mayor medida los conocimientos y experiencia de estos trabajadores. Dado que la experiencia de estos años en los que ha estado en vigor la medida de compatibilizar el 50% de la pensión con el salario ha sido muy positiva, se considera la compatibilidad del empleo y el 100% de la pensión reforzaría no solo las oportunidades de las personas que voluntariamente lo deseen, sino también la oportunidad de nuestro país para enriquecerse de su experiencia y compartir en el futuro con todo su talento. Por este motivo, la proposición no de ley insta al Gobierno a estudiar y, en su caso, en función de los impactos presupuestarios estimados, acordar una modificación normativa del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para incluir en la misma la compatibilidad de la pensión con el desarrollo de una actividad laboral o profesional, ya sea esta por cuenta propia o por cuenta ajena. A tal efecto, la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo habrá que determinar los requisitos que han de cumplir para tener acceso a dicha compatibilidad. Efectivamente, el envejecimiento y el impacto sobre los sistemas de protección social es un desafío al que se enfrentan todos los países de nuestro entorno. Cabe señalar que los avances realizados en este ámbito por España han sido muy ambiciosos y coherentes con los planteamientos de la Unión Europea y las orientaciones contenidas en el informe de elaboración y reforma del Pacto de Toledo, aprobado por este Congreso de los Diputados en la sesión del 25 de enero de 2011. En este sentido, tampoco nos debemos olvidar que tras el Real Decreto Ley 5/2013, que facilita la coexistencia de salario y pensión contributiva de jubilación, de modo que es posible compatibilizar el empleo a tiempo completo o a tiempo parcial con el cobro del 50% de la pensión, la reciente Ley 6/2017 de 24 de octubre de reforma urgente del trabajo autónomo, en su disposición final quinta, ha modificado el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, de tal manera que dicho porcentaje se ha ampliado al 100% en caso de realizarse una actividad por cuenta propia y acreditar tener contratado al menos a un trabajador por cuenta ajena. Y además, la citada Ley 6/2017 también añade una disposición final sexta bis al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que establece lo siguiente: con posterioridad y dentro del ámbito del diálogo social
y de los acuerdos en el seno del Pacto de Toledo se procederá a aplicar al resto de la actividad por cuenta propia y al trabajo por cuenta ajena el mismo régimen de compatibilidad establecido entre la pensión de jubilación contributiva y la realización de trabajos regulados en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 214 de la presente ley. Por todo lo expuesto y creyendo que la enmienda también que ha presentado el Partido Socialista enriquece mucho más la proposición, que la vamos a aceptar, pido el voto favorable para esta proposición no de ley. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Yocandó. Hay una enmienda que presenta el Grupo Socialista y el señor Rodríguez tiene la palabra para defenderla por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Mi grupo considera que esta iniciativa contiene un tema de gran calado que afecta a la propia filosofía y estructura de nuestro sistema de pensiones y también tiene una enorme incidencia en el mercado laboral. Por ello, entendemos que para abordarlo debidamente no es suficiente el debate en el marco de que el marco de una PNL en comisión le proporciona. Creemos que el Gobierno debe hacer un estudio que analice la posibilidad de la modificación de la Ley General de la Seguridad Social para ver si es conveniente incluir en la misma la compatibilidad de la pensión con el desarrollo de una actividad laboral o profesional por cuenta propia o ajena. Este estudio deberá incluir ineludiblemente, entre otros extremos, el impacto de dicha compatibilidad sobre el mercado de trabajo en las arcas y en las arcas de la seguridad social. Concluido dicho estudio, nosotros entendemos que deberá ser remitido a la mesa de diálogo social al objeto de acordar las bases sobre las cuales podría sentarse la mencionada compatibilidad, sus requisitos de acceso y cotización, y entre otras cuestiones importantes. Posteriormente, el acuerdo alcanzado se deberá enviar a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo para su análisis y valoración y su posible inclusión en sus recomendaciones. Dicho esto, tengo que decir que, por desgracia, la función de la pensión como tal en los últimos años se ha ido devaluando, de manera que difícilmente alcanza a cumplir el propósito con el que nació, que es el de permitir que aquellos que pudieran acceder a la jubilación llegaran a percibir una renta similar a la de su renta de trabajo, y las perspectivas de futuro de mantenerse el actual sistema laboral y la reforma en el sistema de pensiones de la Ley 2013, a nuestro entender, son incluso peores. Pero entendemos que la solución no está en esta iniciativa que hoy nos propone el PP, tal y como está planteada. Para el Grupo Socialista es fundamental que, con la compatibilidad generalizada de la percepción de jubilación y actividad laboral, no se enmascaren situaciones de necesidad que se pueden producir por un sistema de pensiones cada vez más raquítico e insuficiente. Este es el tema que hay que estudiar en profundidad y posteriormente debatir con sinceridad y honestidad en la mesa del diálogo social y en la Comisión de Pactos de Toledo. Mi grupo considera que debemos ser capaces de llegar a acuerdos que impulsen las políticas públicas necesarias para que las pensiones públicas de hoy y de un futuro garanticen una vida digna a las personas mayores en los términos que constitucionalmente se prevé, sin tener que alargar la vida laboral ad infinitum. Estamos de acuerdo con la libertad que deben tener ciertos colectivos de compatibilizar su pensión con el empleo remunerado en profesiones como en la producción artística o científica, dado que la creatividad no es reemplazable. Ahora bien, extender con carácter general la compatibilidad entre pensión y salario puede tener efectos negativos en las cuentas de la Seguridad Social. Por otra parte, con tasas de paro aún elevadas, especialmente entre la juventud mayores de 45 años y mujeres, consideramos que la plena compatibilidad podía generar más efectos negativos que positivos. Por ello, hemos hecho una enmienda de modificación en este sentido, en el sentido que
consideramos necesario estudiar el tema en profundidad para que después sea analizado y valorado también en profundidad por la Mesa del Diálogo Social y por la Comisión de Pacto de Toledo, valorando cada una de las posibilidades y estableciendo las bases y determinando los requisitos y que no se tome una decisión de estas características con la impronta que puede tener tanto en las cuentas de la Seguridad Social como en el mercado laboral sin tener todos los parámetros muy claros. Ya nos ha dicho el ponente de la iniciativa que va a aceptar nuestra enmienda, lo cual yo le agradezco, por lo cual, bueno, pues nosotros votaremos positivamente. Gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez. Tiene la palabra el señor Martínez Blanca. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Intervengo con brevedad para expresar mi voto favorable a una iniciativa que trata de arrancar una modificación normativa que permita compatibilizar la pensión con el desarrollo de una actividad laboral o profesional. El hecho de que se haga esta proposición no de ley y además venga de la mano del Grupo Popular, el grupo mayoritario que apoya al Gobierno, pues creo que es una buena señal, es un buen indicativo de que en España persisten los signos de mejoría económica, de mejoría en el mercado laboral, lo que en este caso permitiría regular por vez primera la percepción de pensión y una asignación salarial externa. Es, como digo, una buena iniciativa porque refleja, además de que las cosas mejoran, un interés por evitar que pasen al bol de los recuerdos los conocimientos de los buenos trabajadores que, con su experiencia y su trayectoria, pueden proporcionar el valor añadido que, sin duda, supone contar con ellos si de forma voluntaria desean continuar alargando su vida laboral. Me alegro que, además, el Grupo Popular haya aceptado la enmienda del Grupo Socialista. Creo que es muy bueno porque, en efecto, estamos ante una medida de gran calado para la que se precisa el mayor acuerdo posible. Hoy damos un primer paso y queda por delante un recorrido que sin duda no será fácil porque aún quedan muchos obstáculos y muchos estudios para poder llevar a efecto esta medida y alcanzar la plena compatibilidad. Coincido que, efectivamente, mientras tengamos en España las tasas de paro que tenemos, pues esta medida tendrá que permanecer en el congelador. Pero, en cualquier caso, el de hoy es un buen paso que cuenta con el apoyo del Foro. Muchas gracias. A continuación, Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Señor Salvador, no va a intervenir. A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señor Cano, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, hoy el Grupo Parlamentario del Partido Popular nos trae una propuesta para poder compatibilizar la pensión de jubilación y poder continuar en el mercado laboral y profesional. Y, bueno, pues tenemos que darle las gracias porque, bueno, tras un acuerdo que se tuvo con el Partido Popular para la investidura y en uno de los puntos se contemplaban estas medidas y, bueno, pues agradezco que lo traiga a esta comisión para aprobarse y que el Partido Socialista, al cual también en el acuerdo que tuvimos con ellos, pues bueno, también aporte y se adhiera a estas medidas. Señorías, sin duda estamos en un mercado laboral cambiante, en un mercado laboral en el que nos vamos a enfrentar a nuevos retos en el futuro y en el que España se sitúa como segundo país del mundo con mayor esperanza de vida. Y esto va a dar lugar a que muchas personas que puedan continuar desempeñando su trabajo, porque las condiciones en las que se desempeñan son muy favorables para continuar prestándolo, o porque son empresarios y quieren continuar manteniendo su empresa y los puestos de trabajo que en ella hay. Pues sin duda va a ser bienvenida porque va a continuar aportando conocimiento, el conocimiento de que todas esas personas ya mayores, en edad de jubilación, pues toda esa experiencia la aporten al mercado y la aporten a la economía y sobre todo a esos nuevos
trabajadores que puedan continuar estudiando y puedan continuar aprendiendo de todo ese bagaje que ha tenido a lo largo de toda su vida profesional. Y, sin duda, pues apoyaremos la iniciativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Cano. A continuación, tiene la palabra, por parte del Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, la señora Franco, que tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías del Partido Popular, lo que ustedes tienen con las pensiones públicas se llama obsesión por la privatización. Permítanme que desconfíe de ustedes, señorías, que desconfíe de sus intenciones, pero sus acciones les delatan. Miren, dejan ustedes al borde de la bancarrota la seguridad social, vacían la hucha de las pensiones, precarizan los empleos y enfatizan los mini-jobs, con lo que hay menos ingresos en la caja de la seguridad social. Como se cotiza menos, como he dicho, la seguridad social no se va a recuperar. Se congelaron las pensiones, esto lo hizo el Partido Socialista en su momento, modifican la ley para que se revaloricen las pensiones solo un 0,25%, lo cual está muy por debajo del aumento del coste de vida, por lo que dejan a los pensionistas en una situación de cada vez más pobreza. Permiten que, como norma general, un pensionista pueda trabajar a la vez que cobra la pensión, por lo que cada vez más gente lo hará por necesidad, puesto que las pensiones cada vez van a ser más bajas, y con ello puede permitirse seguir bajando las pensiones sin que se cree una gran alarma social. Incentivan los planes de pensiones privados, y si no, ya lo veremos, que estoy segura de que va a estar muy cerquita. Y con todo esto lo que pretenden es crear un clima en el que la gente vea que las pensiones públicas cada vez son menos viables, cada vez se puede vivir menos con ellas y ¡pling!, se empiecen a meter en planes de pensiones privados. La estrategia perfecta para privatizar las pensiones sin alarmar a la sociedad. Eso es la metodología de M. Rajoy, como una hormiguita, poquito a poco, con paciencia. Ese es su plan. A eso llaman ustedes adaptar las pensiones a la realidad. Y aquí viene la moraleja. ¿Quién saldrá ganando con esto? Las empresas financieras. ¿Quiénes van a salir perdiendo? Nuestros mayores. Yo al Partido Socialista hoy, que ha dicho que va a apoyar esta enmienda, le pido que no se dejen caer en esta trampa, por favor, que no se dejen caer en esta trampa y con ello a nuestros pensionistas. Pero es que además esta iniciativa va a hacer una segunda cosa, otra cosa más, que es eliminar la tercera edad. Con esto van a eliminar la tercera edad por completo. Es lo que van a conseguir. Miren, señorías, esta medida no es pertinente por varias razones. Primero, porque lo que necesitan las personas que se jubilan no es verse obligadas a trabajar porque su pensión no les llega para vivir, sino una jubilación plena con una pensión pública de cuantía suficiente y en condiciones de dignidad. Segundo, porque ya desde el 17 de marzo de 2013, se lo recuerdo yo a ustedes, se permite compatibilizar el 50% de la pensión, eso sí, exclusivamente en el sector privado, en la modalidad contributiva y cumpliéndose algunos requisitos como el mantenimiento del empleo, cosa que ustedes no meten en esta proposición no de ley. Tercero, porque no contribuye a paliar la crisis de los ingresos del sistema de seguridad social, que es el principal problema que tiene ahora mismo nuestro sistema de pensiones público. Cuarto, porque las políticas públicas en materia de empleo deberían ir orientadas a frenar el desempleo juvenil y la emigración de nuestros trabajadores cualificados a terceros países antes que incentivar el retraso voluntario de la edad de jubilación, que con esto también se mejoran los ingresos a la caja de la seguridad social y hace sostenible nuestro sistema de pensiones público. Y quinto, porque seguimos teniendo una tasa de desempleo de larga duración, un número de personas desempleadas de larga duración que está en torno a 2 millones de personas, la mayoría de ellas mayores de 50 años. Y los esfuerzos de nuestro sistema de seguridad social debieran orientarse antes a mejorar la situación de estas personas que al pago de las pensiones de personas que ya de por sí trabajan. Señora Franco. Miren, termino. Miren, más tiempo mientras ustedes, señores del Partido Popular, señorías del Partido Popular, quieren hacer negocios con las pensiones, los del Grupo Confederal de Unidos Podemos defendemos fervientemente y sin condiciones
los derechos sociales y con ello las pensiones públicas. ¿Saben por qué? Porque estamos defendiendo España, señorías. Muchas gracias, señora Franco. Tiene la palabra el grupo proponente para manifestarse sobre la enmienda. Señor Candón, tiene la palabra. Sí, lo he dicho en mi intervención y sí, aceptamos la enmienda. Vale. Segunda PNL, proposición no de ley sobre